presenta el programa Consulta Psicológica. En este programa serán abordados temas de psicología y salud mental, conducido por los psicólogos Antonio Rivera y Rigoberto Martínez. Muy atentamente le saludamos y le enviamos nuestros mejores deseos de bienestar y triunfo. Que estén muy bien. Somos los psicólogos y consejeros Antonio Rivera, Rigoberto Martínez. Esta oportunidad es especial. Le presentamos el recetario de salud emocional para que usted pueda vivir plenamente al poner en práctica estas recomendaciones. Recuerde que la salud emocional es importante en nuestras vidas y está integrada con la salud del cuerpo. Ambas son indispensables para que podamos vivir armonizados y hacer una existencia especial. Le explico que para lograr la salud emocional se requiere llevar a cabo recomendaciones que los psicólogos y consejeros elaboramos constantemente, dedicadas para niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Iniciamos con los primeros consejos que indica la terapeuta Judith Santiago, y en ellos nos indica qué hacer cuando sienta sobre usted el peso de la soledad. Guía rápida para superar la soledad. Vencer la soledad puede requerir tiempo y gran fuerza de voluntad. En primer lugar, porque no solemos admitir que nos sentimos solos, ya que, como ocurre con la envidia, nos avergonzamos de ello. También porque es difícil confiar nuestros sentimientos a los demás. Voy a darte algunas estrategias que puedes seguir para aliviar tu soledad. Identifica a qué se debe su estado y si tu soledad es social o emocional. Ten pensamientos positivos. Los pesimistas suelen ser más desconfiados y menos interesantes en las relaciones. Apúntate a varias actividades donde puedas entablar nuevas relaciones. Mírate en tu interior y deja a un lado la timidez. Supera el miedo al rechazo. Seguro que tú eres importante para más gente de lo que piensas. Debes estar consciente de que hay muchas personas en tu misma circunstancia. No eches a los demás la culpa de tu situación. El círculo vicioso del solitario. La soledad genera ideas y actitudes negativas que pueden hacer que disminuya nuestra habilidad para relacionarnos. Esto aumenta la probabilidad de que nos quedemos solos y nos mostremos menos empáticos, lo que contribuye a su vez a que nos alejemos de los demás. Creencias negativas hacia uno mismo. Los fracasos pasados hacen que las personas solitarias se vean de manera negativa y estén convencidas de que fracasarán de nuevo. Poca habilidad social. A causa de ese estado, el solitario se siente inseguro, le resulta muy difícil relacionarse, se comporta de forma superficial o inapropiada. Rechazo a los otros. La mala actitud del solitario ahuyenta a quienes podrían haber sido sus amigos. La soledad. El solitario solo obtiene cierta seguridad replegándose en sí mismo. La soledad tiende a seguir con el tiempo, generando un estado de infelicidad y depresión
que reinicia el proceso. A veces buscamos en la soledad una forma de relajación o de inspiración, pero si este estado se vuelve permanente, indica una grave deficiencia en nuestra capacidad para relacionarnos. Si tú te encuentras en este grupo de los solitarios, debes acudir a la ayuda profesional del psicólogo para salir adelante del molesto estado de la soledad y así evitar echar al círculo vicioso del solitario. Deseando haber contribuido a un conocimiento más, un cordial abrazo de tu amiga y consejera, Judith Santiago. Ha escuchado las recomendaciones contra la soledad. Trate en la medida de lo posible realizarlas para que usted se beneficie. Continuamos con este recetario de la salud emocional, enfocados en 3 herramientas que le brindarán seguridad emocional y autoestima. Estas 3 herramientas principales en que se basa nuestro recetario de la salud emocional son las siguientes. Primera, manejar la culpa. Segunda, cultivar el perdón. Tercera, practicar el amor. Son 3 pasos que usted necesita realizar para librarse de cadenas emocionales que no le permiten libertad de acción en este mundo de hoy, que se nos presenta hostil, complicado y sobre todo muy agresivo, donde los conflictos familiares, laborales y personales se presentan diario en nuestras vidas. Hemos elaborado esta guía donde tratamos los problemas más frecuentes de la vida y los solucionamos con estas 3 herramientas básicas que están a su alcance. Las 3, como acaba de escuchar, nacen y crecen en el interior de cada persona que desea el bienestar propio y el de su familia. Manejar la culpa, cultivar el perdón y practicar el amor le liberan y le sintonizan con la vida. El sentimiento de culpa es probablemente la manifestación más importante de los trastornos emocionales con el pecado. Entonces, a tempranas edades se instala la culpa, el violar las normas, por pequeñas que sean, ya se crea un sentimiento de culpa patológico, que se sale de lo normal. Comentábamos aquí con mi compañero a nuestro correo, que ya no lo hemos leído en los últimos programas. Un escucha mandó un correo que hablaba sobre la culpa, ¿verdad? Y así solo mencionando partes de lo que él decía, él experimento mucha culpa por no tener empleo, por no ser autosuficiente económicamente, por no ser exitoso, entre comillas, en el campo académico. Cuando era niño me sentía culpable por no ser bueno jugando al fútbol, por no ser como los demás niños que tenían novias. Entonces, esta persona, hay ahí una culpa patológica instalada en él. Y lo más probable que una persona así, en el transcurso de su vida, desarrolle mecanismos de autocastigo y desarrolle un sentimiento de no merecer el éxito por supuestas faltas, por no y desarrolla mecanismos de autosabotaje. Otra mala costumbre que tienen algunos padres para instalar la culpa en los niños es cuando en la mesa, mira,
comete toda la comida porque hay mucha gente que padece hambre y tú la estás desperdiciando. Ya en el niño empieza a instalarse la culpa en él. Y cuando se instala la culpa, uno no tiene la capacidad de actuar espontáneamente en todo porque luego cae el sentimiento de culpa, hace que la vida del niño empiece a trastornarse. Y una de las actitudes que desarrollan, por ejemplo, es mucha inseguridad. ¿Ya? Se empiezan a dar en el niño que ahí donde él se mueve, en la escuela, en los juegos, él no participa, ¿va? Porque no se cree merecedor de disfrutar, digamos, un partido de fútbol, un juego, un simple juego con los niños. Entonces, ese tipo de educación de opuestos de malo y bueno destruye la capacidad del niño de expresarse libremente, ¿verdad? Que él pueda cometer errores sin sentirse culpable por no ser una maravilla o no ser excelente en algo, ¿verdad? Sino que haga lo mejor que pueda, porque a nosotros se nos debería de educar para que, no para que seamos perfectos, sino para que demos lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos, para que en todo lo que hagamos demos lo mejor de nosotros. Digamos, existen sentimientos de culpa, por ejemplo, por las actividades, cuando se vive en grupo, por ejemplo, cuando se viven en familias grandes, y ha habido una educación donde el pecado tiene un nivel preponderante en la educación, y por ejemplo se ve a una prima, a una hermana o a la mamá desnudos, por ejemplo, puede inconscientemente provocar culpa en el niño, porque dentro de las tradiciones religiosas la sexualidad es un tabú, digamos que provoca mucha represión. Entonces hay niños que ven desnudas a sus hermanas o primas o vecinas y sienten culpa, ¿ah? Porque la sexualidad desde muy temprano en la vida se volvió tabú y ha sido, se reprime. En la actualidad eso ya no se da mucho, pero se dan otros extremos que son niños que tienen demasiada información. La culpa, ese sentimiento que nos aflige, nos apena. Creemos sentirnos culpables de hechos que ocurren en la vida de nuestros familiares, pero que en realidad no hemos tenido responsabilidad alguna. La culpa paraliza, nos hace sentir ese sentimiento como si debiéramos algo a alguien o como si debiéramos pagar algo, especialmente si se trata de ser felices. Tenemos que dar un tributo por esa felicidad, es lo que pensamos, cuando la culpa invade nuestros sentimientos. Culpa que aprendimos quizás en nuestra niñez, cuando recibimos mensajes falsos de los mayores, mensajes cargados de miedo, agresividad, ironía y sobre todo superstición, pero que sí influyeron en nuestra mente y nuestra conducta, porque el sentir culpa quita libertad. Ya no nos sentimos dueños y señores de nuestro destino. Además, una sensación de que algo negativo pasará, asociado a que no obedecimos al pie de la letra lo que otros querían o nos pidieron.
Con estas explicaciones que estamos brindando, hay unas frases que desearías que comentaras. ¿Qué es vender culpa, comprar culpa? ¿En qué momento lo hacemos a veces sin darnos cuenta de ello como parte de nuestra vida? Bueno, un ejemplo de vender culpa, por ejemplo, es cuando el papá, por ejemplo, provee a los hijos o a la familia de los recursos que se necesitan ahí en la casa, pero les dice, esto me costó un gran sacrificio. Por ustedes me estoy quedando a trabajar más tiempo en la fábrica o en la oficina. Espero que me lo agradezcan, ¿verdad? Eso es vender culpa, ¿verdad? O voy a hacer esto por vos, pero yo voy a hacer un gran sacrificio. Eso es vender culpa. Sí, porque ya el otro se siente como ya apenado por esa sentencia que acaba de escuchar. Así es, o en las parejas. Si no haces lo que yo necesito que hagas por mí, me va a ocurrir un desastre, ¿va? Me voy a morir, me voy a enfermar, ¿no? O sucede en el caso de un esposo que quiere ir a ver un espectáculo deportivo, pero un hijo, una hija, la esposa o la mamá, por ejemplo, ¿verdad? Empieza con dolencias físicas, ¿verdad? Que se sienten con dolor de cabeza, que se sienten enfermas, que necesitan que se les vaya a comprar algo a la farmacia, ¿no? Y el amigo que ya había planificado ir a un espectáculo deportivo, ir al estadio, es el único que puede hacerlo, no lo puede hacer nadie más que él. Entonces probablemente esta persona vaya al estadio pero con sentimiento de culpa, sintiéndose el malo de la película porque no atendió las necesidades de la mamá o de la esposa o de alguien que estaba ahí enfermo. Eso es vender culpa, ¿verdad? Y que forma parte de la manipulación en las relaciones interpersonales. Todos los seres humanos manipulamos en algún sentido. El problema es cuando no nos damos cuenta de que estamos manipulando, porque entonces sí, esta manipulación es destructiva, pero todos manipulamos, todos de alguna forma manipulamos. Digamos, alguien que necesita que se haga algo, por ejemplo, utiliza recursos para que las demás personas le hagan caso, hagan lo que tiene que hacer y puede utilizar recursos de manipulación, ¿no? Ya sean persuasivos o impositivos. Así es. Sí, porque precisamente el sentimiento de culpa no permite que estemos disfrutando lo que hagamos, pues en este caso, en este ejemplo del esposo que se va a ver su espectáculo, ya no lo disfruta, siente adentro de sí cierta pena, siente aflicción por haberse ido en un mal momento. Y sucede, como bien lo explicabas, esos sabotajes que se le infringen a la otra persona, que se le brindan a la otra persona cuando se le instala esa sensación de culpa. De culpa, o a un niño que se le dice que su mamá o su abuelita está enferma porque no se porta bien. Ahí se le está vendiendo culpa y probablemente no sea cierto. Lo más seguro es que no sea cierto. Exactamente. Y el niño, al sentirse mal, pues está comprando esa culpa. Pero como este recetario de salud emocional que les presentamos brinda esta herramienta que es manejar la culpa, ¿cómo podemos entonces manejar la culpa? Si es un sentimiento arraigado en nosotros, que lo llevamos desde la niñez, quizás ya lleva bastantes años que lo tenemos dentro, que lo sentimos a cada rato. ¿Y quién no lo ha sentido
a todos los que nos escuchan. ¿Quién no ha sentido esa sensación de sentirse culpable? Yo creo que todos. Nos incluimos, ¿verdad, Rigo? Así es. Y eso precisamente refuerza nuestra idea de que no valemos, esa sensación de culpa. Es decir, en otras palabras, mina nuestra autoestima. Entonces, ¿qué hacer para manejar ese sentimiento de culpa? Para reforzar nuestra idea de que sí somos buenos, que sí valemos, indicándonos a nosotros mismos que no somos los responsables de los actos de los demás y que si yo acciono bien, espero el bien. En otras palabras, cambiando los mensajes negativos que tenemos en nuestra mente y colocando mensajes positivos acerca de nuestra persona y de la vida, porque hay que cambiar, de eso se trata este recetario de la salud emocional como primer punto, al manejar la culpa. Una situación que da mucha culpa es creernos responsables de la felicidad y del bienestar de los demás. Y nos hacemos cargo de las demás personas, muchas veces renunciando a nuestro propio bienestar. Entonces hay que examinar detenidamente esa situación. Y en ese sentido lo mencionabas hace un momento. Todo bienestar físico, emocional, material, no le corresponde a nadie más que a nosotros mismos. Nosotros incluso no somos responsables de las emociones y sentimientos que sienten las demás personas. Cada quien de nosotros es responsable de sí mismo. Entonces hay que analizar bien esos hechos. La culpa instalada desde la niñez, por ejemplo, y que se ha ido perfeccionando a través de los años, está tan instalada dentro de la psique de la persona que deshacerse de la culpa necesariamente tiene que ser un proceso continuo, constante, que va a llevar tiempo, salvo una experiencia cumbre. Abraham Maslow, el psicólogo norteamericano, hablaba de experiencias cumbres. Suceden hechos así de gran magnitud que cambian totalmente internamente a la persona. Puede ser, por ejemplo, estar a punto de la muerte, ¿no? Que en ese momento hace que la persona reflexione. ¿Verdad? Que abra la conciencia. No se me ocurre un ejemplo más gráfico, ¿verdad? Pero sí hay hechos, por ejemplo. Estar a punto de la muerte, una enfermedad, un cáncer. Que te cambian de un sopetón. Salvo un suceso así, ir liberándose de la culpa va a ser un proceso de examen bien detallado de nuestras acciones, de todo lo que hacemos nosotros, de todo lo que hacen los demás. Ver y empezar a perdonarnos a nosotros mismos, porque dentro de que ya vamos a hablar más adelantito de ese aspecto, pero liberarse de la culpa, una forma de liberarse de la culpa, ya lo mencionabas hace un momento, es empezar a hacer las cosas bien. Así es. Empezar a hacer las cosas bien, por ejemplo, cosas que no me hagan daño a mí y que en la medida de lo posible no hagan daño a los demás. Cumplir con mis responsabilidades, ser puntual, colaborar en todo lo que se pueda con las demás personas, hacer esa visita pendiente a este familiar que ya tenemos mucho tiempo de no ver y que ha sido tan bueno con nosotros, pero que está pasando quebrantos de salud, hay que ir. Así es. Esa disculpa que no hemos pedido,
por algo que hicimos, hay que hacerlo. Dejar de postergar cuestiones que tenemos pendientes. Sí, exactamente. Y porque de esto nos habla este primer paso, este recetario de la salud emocional, que es manejar la culpa. Y fíjense, a todos los que nos escuchan, no decimos eliminarla, porque a veces hay patrones negativos que no se pueden eliminar del todo, están como la hiedra en la pared y es difícil cambiar algunos patrones negativos. Algunos son partes también de la personalidad y de la naturaleza humana, pero sí manejar la culpa. Y otro tips que usted puede hacer para manejar la culpa es identificar a las personas quienes le están causando culpa. Si tú tienes a un esposo, por ejemplo, controlador, que constantemente está controlando el tiempo, tus actividades, está controlando tu vida, quiere decir que él puede ser un causante de la culpa. Entonces, hay que identificar a las personas o a las situaciones, porque hay situaciones también que causan culpa, quiénes son los que producen culpa en nuestro interior. Identificándolos, sabremos emitir una respuesta adecuada a cada situación cuando se presente. Esto es anticipar las situaciones de culpa. Es decir, en otras palabras, estar preparado uno mentalmente, porque ya sabemos que determinada persona o determinada situación nos va a causar ese sentimiento desagradable de culpa. Así ya estamos en alerta. Y hay que hacer mencionar que un grado de culpa es sano, porque si no haríamos cualquier cosa y nos volveríamos psicópatas, Así es. nos pasaría. Y les comento un caso. Un señor era alcohólico y durante todo su alcoholismo le hizo la vida imposible a su mamá y a su hermana. Y pidió ayuda, buscó ayuda, dejó de beber, empezó a enmendar sus errores, porque una forma de deshacerse de la culpa es reparar los daños que uno ha causado. Es una buena forma de reparar, de quitarse uno de la culpa. Pues esta persona empezó a portarse mejor con su mamá y con su hermana, pero tal vez ellas no se dieron cuenta. Empezaron a abusar de él. Lo llamaban a las 2 de la mañana para que fuera a comprar una medicina que necesitaba la mamá y la hermana. Y este señor, que había sido alcohólico, queriendo reparar todos los malos ratos que había hecho pasar a su mamá y a su hermana, iba a la hora que fuera, poniendo en peligro su vida. Él ya dejó de tener vida propia porque ellas necesitaban algo, él inmediatamente estaba ahí y se volvió, sin darse cuenta, en un sirviente de ellas. Ellas inconscientemente le estaban haciendo pagar todas las que les había hecho, pero ellos no se dieron cuenta hasta que platicamos. Bueno, ellas probablemente lo que están haciendo es pasarle la factura sin darse cuenta. Entonces, esa es una forma equivocada de reparar culpas, volverse esclavo de la otra persona. Así es. A costa del propio bienestar. Hay otras acciones, otras palabras también que nos generan culpa que usted debe identificar inmediatamente. Hay refranes que se dicen popularmente, como que la risa se paga, por ejemplo. Los mensajes que nos decimos. Exactamente. Entonces, si decimos que la risa se paga, pues ya no nos atrevemos a reír mucho porque estaríamos esperando pues nuestro castigo y hasta nosotros nos empezamos a sabotear ya la existencia, nos empezamos a amargar un poquito. Entonces es de replantear todos los mensajes que estamos escuchando, de verificar es la palabra, qué tan ciertos son
o no, o son falsos. Y nosotros, porque nosotros cada ser humano tenemos derecho a reír, es parte, es esencial dentro de la salud emocional. Y obviamente que no tenemos que pagar si nos reímos bastante, si disfrutamos, si realmente estamos muy contentos, alegres. La alegría es parte de la salud emocional. Entonces hay que replantearnos los mensajes. Y usted puede hacerlo. Replantéese los mensajes que usted tiene en su mente. Usted sin duda pues ha albergado por años sentimientos quizás negativos hacia usted mismo o hacia usted misma. Pues empiece a cambiar esa programación, empiece a decirse que es bueno, empiece a sentirse también que es buena persona y empiece a actuar así. Eso le va a ayudar mucho a manejar la culpa. Y si usted hizo mucho daño en el pasado a sus hijos o a la sociedad y causó graves daños, su culpa, claro que es razonable, pero usted puede empezar a cambiar de actitud, actuar de forma contraria en la que actuó en el pasado, ¿ya? Dejarle hacer daño a la sociedad, reparar los daños hechos a sus hijos de la mejor manera posible. O sea, un cambio total, darle vuelta al calcetín, ¿no? Así es. Usted puede, si ya se murieron algunas de las personas a las que les hizo daño, compensar haciéndole un beneficio a otras personas, a los familiares de estas personas. Usted les puede dar beneficios sin que ellos se den cuenta, hacer cosas por ellos sin que ellos se den cuenta. Eso es mucho mejor, ¿verdad? Y en términos generales, volverse, digamos, un filántropo, una persona que se dedica a hacer el bien a la sociedad, a su familia. Seguimos con el siguiente paso de este recetario de salud emocional que estamos compartiendo. Y el segundo paso es muy importante: cultivar el perdón. ¿Qué peso se quita uno de encima cuando se perdona? Se dice esto, y esto sí es literal, porque cuando no se ha perdonado se siente una sensación de carga generalmente en el pecho, una opresión, pues se siente pesado. Pero cuando se ha perdonado se equilibra nuestra energía y se vuelve al balance. Esperamos que esa sensación la sienta usted que nos escucha cuando logre perdonar viejos errores de otros en contra suya, ya que los que lo han hecho dan testimonio de la función liberadora del perdón. El perdón es un requisito, es un prerequisito para gozar de una buena salud mental y emocional. Por grave que haya sido el hecho, usted tiene que iniciar la tarea del perdón. Vamos a poner un ejemplo con Nelson Mandela, el estadista sudafricano. Pasó la mayor parte de su vida preso por cuestiones del racismo que imperaba en Sudáfrica. Él salió, perdonó a sus opresores y gobernó Sudáfrica durante un tiempo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Pero a veces el perdón necesita, digamos, una actitud heroica, una persona que haya perdido sus bienes, su casa, su herencia, una persona que haya sido perseguida política, una persona que haya sido torturada, una persona que haya sido abusada durante mucho tiempo, abuso sexual, abuso emocional, abuso físico. Ese tipo de actitud probablemente necesiten de ayuda, pero la persona debe empezar por un proceso de perdonar para encontrar paz interior. Entender que estas personas que le hicieron mucho daño eran personas enfermas y que como hay una ley causa y efecto, estas personas, la misma vida les va a traer lo que sembraron, digamos, la ley de la siembra y la cosecha.
Uno cosecha lo que siembra. Estas personas de alguna manera van a ser afectadas, aunque usted no lo vea. Pero si usted se decide por una actitud de perdón, usted va a empezar a limpiar todo ese veneno que hay en su alma y va a disfrutar de una salud física y mental envidiable. Y este perdón no es solo hacia afuera, es un perdón hacia nosotros mismos también. Lo que nos hicieron nuestros padres, nos lo hacemos nosotros después de adultos. Entonces nosotros nos hacemos daño sin darnos cuenta, al autosabotearnos oportunidades de trabajo. Creemos que no merecemos ser felices con una persona, nos autosaboteamos. Entonces no vamos al médico, no nos alimentamos bien. O sea, son formas, caemos en adicciones, malos hábitos, no hacemos ejercicio. Llevamos una vida emocional fijándonos en los demás, sacando chismes, fijándonos en otros, siendo jueces y verdugos de las demás personas. Manejamos internamente ánimos de venganza, de resentimiento. Esa es una forma de intoxicar la mente y las emociones, es una forma de hacernos daño. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por habernos dañado de esa forma. Así es. Y claro, vamos a dar unos pasos para que usted pueda cultivar el perdón. Y primero, cuestiónese por qué perdonar. ¿Qué beneficios me traerá? Y el primero que le traerá es tener descanso del alma. Y eso no tiene precio. Y además es vital en la vida, porque le ahorrará muchos sufrimientos innecesarios. Además, porque dejará de padecer enfermedades que hasta ahora solo ha combatido los síntomas, porque al perdonar la química del organismo se modifica y usted estará más saludable físicamente. Así que esas son algunas razones al hacer este cuestionamiento. ¿Por qué perdonar? Porque me va a traer beneficios. Y después que has resuelto el por qué perdonar, vienen las otras preguntas básicas. ¿A quién perdonar? ¿Y qué asunto he de perdonar? Importante, porque a veces era una falta leve, mínima, que nuestro ego magnificó, lo volvió muy grande, pues, pero que no valía la pena todos estos años de estarse mortificando, estar sintiendo odio, sintiendo rabia, enojo, por una miseria de ofensa. Cuestione si no pasó así. Es importante ver esta segunda pregunta, ¿a quién perdonar y qué asunto perdonar? Para perdonar hay que examinar, el daño tiene que ser real, ahí lo mencionabas, muchas veces uno imagina que alguien le hizo daño a uno, pero no fue exactamente un daño, sino que fueron cuestiones circunstanciales. Entonces, para el perdón hay que examinar detenidamente si el daño fue real, porque hay que examinar las circunstancias de la otra persona. ¿En qué circunstancias estaba la otra persona cuando nos provocó el daño que nos causó? Así es, efectivamente, de repente la otra persona pues lo hizo también sin querer, ¿verdad? O en un momento en el que no se estaba en las mejores condiciones anímicas, pero que también nuestro ego es a veces muy fuerte, somos muy orgullosos a veces, tenemos ese orgullo pero exaltado, y también una cosita de nada la volvemos muy grande, muy fuerte. También vale la pena en el momento de perdonar preguntarnos, ¿qué tan fuerte es mi ego? ¿Será que no soy yo muy orgulloso, muy orgullosa? Y de repente fue un hecho pues mínimo
Y tengo también, por ese mismo ego fuerte, pues la capacidad de perdonar, si no somos perfectos. Y hay que entender que perdonar no es un acto de superioridad moral. No, ese no es perdón. El perdón requiere de un grado de humildad y entender que el más beneficiado voy a ser yo. Porque el liberarme de viejos resentimientos me va a permitir a mí gozar de todas las posibilidades que ofrece la vida, de todas las posibilidades de alegría, de disfrutar con los hijos, de disfrutar un paseo, de disfrutar con las cosas sencillas, un atardecer, un día de sol. O sea que el perdón es algo que yo me estoy haciendo el favor con perdonar. Así es. Definitivamente que es el segundo paso del recetario de la salud emocional, que es cultivar el perdón. Y el tercer paso, llegamos ya al tercer paso de este recetario, y sin duda el que le dará la miel a su vida. O tómelo como el postre dulce de su alimentación, y es practicar el amor. Interesante, ¿verdad? Amar a nuestros semejantes es un tónico para el espíritu. Esto suena algo poético porque en realidad es poesía en sí misma. Y como el sentimiento de amar es muy amplio, así se ha descrito. Mejor digamos que el término amar cuesta empalabrarlo más, porque nos conviene a hombres y mujeres sentirlo y vivirlo que decirlo. Solo el que ama trasciende la barrera de lo terreno para llegar a la sensación sideral. Y si a veces no se entienden estas palabras, es precisamente porque la humanidad está careciendo de amor y está abundante de odio y rencor. Qué pena que así sean las cosas. Experimentaciones en clínica lo demuestran cuando ponemos a la persona a describir qué es amor, ternura, cariño, afecto, y se dificultan las respuestas. En cambio, cuando ponemos a descubrir las palabras odio, rencor y cólera, abundan las respuestas. Qué pena nuevamente, pero somos los psicólogos de esta era a los que nos corresponde educar en temas de los sentimientos humanos, y así lo estamos haciendo. Realizamos este preámbulo necesario sobre el amor porque este recetario indica que se debe practicar el amor, y si no sabemos qué es y cómo expresarlo, pues obviamente no sabremos ponerlo en práctica. El amor es lo que une realmente a la humanidad. Si nosotros como seres humanos no nos amamos, no vamos a sobrevivir como especie. Entonces el amor es algo esencial en sus distintas variedades. Parafraseando un poema de Otoniel Martínez que dice que nuestra época necesita que sus miembros desarrollen su más combativa capacidad de amar. Porque solo los que aman tienen derecho a nombrar la vida, algo así dice el poema. Y el amor en todas sus variedades nace con uno, o sea, es interno. Si nosotros tuvimos padres que nos amaron incondicionalmente, nosotros aprendemos desde temprano, tuvimos la fortuna de tener los cimientos del genuino amor. Si nosotros tuvimos padres que nos rechazaron y fuimos hijos no deseados,
Desgraciadamente no vamos a saber desde el vientre de la madre lo que es el amor, pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de aprendizaje. Entonces, el amor genuino nace de un sano amor hacia nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a los demás. Como en el tema anterior, si nosotros no logramos perdonarnos a nosotros mismos, no logramos perdonar a los demás. Entonces el amor genuino es lo que le da sentido a la vida. El amor en sus distintas modalidades. Digamos, el amor de los padres, el amor hacia un amigo, el amor erótico, el amor hacia la vida. Así es. Entonces, eso es básico para la salud mental, emocional y espiritual de cualquier ser humano. Solo dando y recibiendo amor vamos a ser seres humanos plenos. Vamos a ser seres humanos en el real sentido de la palabra. Y esto es práctica, no es teoría, porque eso lo indica este recetario de la salud emocional que hemos creado, especialmente para todas las personas, y es practicar el amor. ¿Cómo lo puede usted practicar? Pues le damos algunas sugerencias. Realice un acto de amor diariamente y verá los resultados sobre su vida. Solo hágalo y se sorprenderá del efecto multiplicante que puede generar este sentimiento. Esto es de práctica, es de hacerlo constantemente, estar practicando un acto de amor diario hacia una persona, hacia un animalito puede ser también, hacia alguna circunstancia, tantas alternativas que hay para practicar el amor diario. Pero como bien indicabas, primero hay que sentirlo en nosotros mismos. Primero hay que sentirlo que nosotros nos amamos, y eso es autoestima también. Pero si usted siente que no se ama, que de repente por ahí hasta se tiene lástima, hasta se odia, hasta siente culpa, pues obviamente se le va a dificultar al principio practicar el amor. Eric Berne tiene una definición de amor hacia uno mismo. Dice, amor hacia uno mismo es aceptarse y amarse a uno mismo plenamente y sin condiciones. O sea, total, en forma total. Tenga uno defectos o no los tenga. Eso es, y si no hay amor genuino hacia uno, no puede haber hacia los demás. Usted ha sido beneficiado con el conocimiento de este recetario de salud emocional, que puede lograr cuando se decida a llevar su vida hacia un sitio especial, cuando diariamente construya con sus acciones y con el manejo del control de sus sentimientos y emociones. Los 3 pasos básicos, manejar la culpa, cultivar el perdón y practicar el amor, le serán como un antídoto contra el resentimiento, el rencor, las enfermedades físicas, el mal carácter, que le ha impedido por años gozar de serenidad, buena salud y tener una familia unida y feliz. Si usted está decidida o decidido a generar el cambio, no espere más y siga los pasos de este recetario de salud emocional. En este momento, usted apunte nuestros números telefónicos y comentemos este tema. Además, solicite en CD la grabación del recetario de la salud emocional para escucharlo con más atención o bien para regalarlo a un ser querido que le puede ser de mucha utilidad. Los números son 50 02 20 28 4500-4292 40 24 00 88.
Llámenos y platiquemos con confianza, ya que somos psicólogos y consejeros. Además, para solicitar este CD con el recetario de salud emocional. Único, material inédito que no está disponible en ningún otro lugar. Llámenos ahora, los teléfonos son 50 02 20 28, 45 00 42 92 y está disponible el 40 24 00 88. Además, por email psicointeligente@gmail.com solicite la lista de temas de salud emocional con más de 100 temas disponibles para el bienestar de toda la familia. Recuerde psicointeligente@gmail.com. Somos sus psicólogos y consejeros Antonio Rivera, Rigoberto Martínez y editor de audio don Luis Lara. La invitación para que nos sintonice todos los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 9:30 de la mañana con temas diferentes de psicología y salud para toda la familia, aquí en el 104.5 FM Radio Faro Cultural. Radio Faro Cultural presentó el programa Consulta Psicológica. En este programa fueron abordados temas de psicología y salud mental, conducido por los psicólogos Antonio Rivera y Rigoberto Martínez.